Hola gente, ¿qué tal? Espero y se encuentren bien hoy con un nuevo video desde el canal Reaper the Night. Hoy hablaremos de la Copa América y un puntaje personal que le daré a cada selección del rendimiento dado en la Copa América. El puntaje irá del 1 al 10 en base a que también lo hizo la selección, o regular o mal. Antes de empezar quiero agregar que no trato de ofender a nadie ni a su opinión, esto es personal. Sin más que agregar, comencemos. Puesto 10. Empezaremos de abajo hacia arriba. En el último puesto, que creo fue la peor selección en esta copa sin duda, fue Bolivia, selección que no hizo un solo punto en esta copa, al igual que en la Copa del Centenario y en la edición pasada de 2019. Claro, esta también se debe en parte a que su figura y goleador de las eliminatorias le dio COVID-19 y no pudo asistir a la copa. Tal vez con el no asegura que hubieran pasado a cuartos, pero creo que al menos hubieran hecho al menos un punto o más, y competir más. Yo le doy un puntaje de 0 de 10. Puesto 9. En la penúltima posición está Venezuela, selección que fue la única eliminada del grupo B, y a pesar de esto creo que pudo dar más. La verdad, llegó con vida hasta la última fecha de grupos, y la verdad creo que sí merecía pasar, pues a pesar de no poder contar con casi todos sus titulares por COVID-19 o por lecciones, y les puso esmero y corazón a los partidos que dio, excepto el de Brasil. De ahí para allá, le logró sacar empate a Colombia y Ecuador. Luego perdió contra Perú en un partido que tal vez pudo quedar en empate si Venezuela al menos hubiera puesto los titulares que le quedaban desde el primer tiempo. Yo le doy un 2 de 10. Puesto 8. En la octava posición yo se la doy a Ecuador, selección que sin duda tuvo una muy mala Copa América. Perdió el primer partido con Colombia por la mínima, a pesar de estar muy reñidos. Luego tuvo 3 empates seguidos con Perú, Venezuela y los suplentes de Brasil. Ahí ya en cuartos caerían 3-0 contra Argentina, que muchos dicen que estaban reñidos, que Ecuador pudo empatar en el segundo tiempo. La verdad creo que a Ecuador le falta más, puede dar más. El año pasado fue una gran revelación y este está jugando mal. La verdad, hasta creo que él iba a ser el eliminado del grupo B y no Venezuela. Yo sinceramente le doy a Ecuador un 3 de 10. Puesto 7. En la séptima posición colocó a Chile, selección que la verdad empezó con dudas en la Copa América, pues primero le gana por la mínima a Bolivia, luego empata con Argentina, siendo el único que le empató en su grupo, luego empató con Uruguay y perdió contra Paraguay, terminó 4 en su grupo. En cuartos, le guerrió a Brasil y perdió por la mínima, una forma digna de irse de la copa. La verdad es que si yo les doy un 5 de 10, demostraron algunas cosas como no caer fácil contra Brasil como muchos dijeron, además de que empataron con Argentina, pero pues no dejan de ser una selección que con los jugadores que tienen solo ganaron un partido y se lo ganaron a la que para mí es la selección más débil de la copa. Puesto 6. En la sexta posición se la doy a Uruguay, pues si pasó de segundo en su grupo, perdiendo solo contra Argentina, empataron con Chile y le ganaron a Paraguay, aunque en un partido donde Paraguay no puso gran esfuerzo. Pero bueno, en cuartos tuvo uno de los partidos más reñidos de la copa con Colombia, donde caería en vía de penales. Yo les doy un 6 de 10, pues creo que ya no son la selección que fueron, pero igual lo dieron todo y pasaron segundos. Puesto 5. En la quinta posición se la daré a Paraguay, selección que pasó tercero en su grupo, perdiendo contra Uruguay y Argentina y ganándole fácil a Bolivia y Chile. A pesar que Chile fuera superior en posesión, la verdad nunca le hizo daño. En cuartos cayó en penales contra Perú en un partido con muchas sensaciones y muchos goles. Yo les doy un 7, pues ciertamente es una selección difícil de ganarles. Puesto 4. En la cuarta posición se la daré a Perú, selección que pasó de segunda en el grupo B, ganándole a Venezuela, Colombia y empatando contra Ecuador en un buen partido. En la primera fecha había sido goleado 4-0 por Brasil, pero se supo parar, y en cuartos en un gran partido con Paraguay y ganarles en penales. Ahí después perderían en un partido contra Brasil en semifinal, donde la guerrearon y la verdad pudieron empatar, pero no en el partido por el tercer puesto. Perdieron contra Colombia, pero también la guerrearon mucho. Yo les doy un 8, pues la verdad sí la guerrearon mucho, pero tienen que corregir errores. Puesto 3. En la tercera posición se la doy a Colombia. La verdad tuvo una fase de grupos irregular, le ganaron a Ecuador por la mínima, empataron contra Venezuela en un partido en el que fueron ampliamente superiores, que se tenía que ganar el partido, pero bueno, no fue así y perdieron contra Perú en posiblemente su peor partido de la copa, y ante Brasil en un partido polémico y que la verdad Colombia pudo dar más, al menos en planteamiento de juego. Ya en cuartos dieron un gran partido contra Uruguay, ganándoles a penales
penales y dieron un poco más superiores en semifinal, dieron un gran partido contra Argentina, dieron probablemente el equipo que más le dio dificultad al futuro campeón, caerían en penales con una actuación algo cuestionable de los jugadores en el tercer puesto, le ganaron a Perú en un partido muy reñido, pero que al final Colombia tuvo más efectividad a la hora de los goles, una gran actuación de la tricolor donde al menos alcanzó el tercer puesto, yo le doy un 8,5, la verdad guerrearon mucho al menos después de los grupos, o sea lo mejor de Colombia llegó después de los, fue goleador de la Copa junto a Messi. Puesto 2. En la segunda posición colocó a Brasil, selección que si bien llegó a la final fue un poco cuestionable, donde muchos dicen que lo ayudaron en fase de grupos, goleó a Perú y Ecuador, arrinconó a Colombia, a pesar de que muchos dicen que el árbitro le ayudó y empató con Ecuador, aunque Brasil no jugó con todos sus titulares en cuartos y semifinal, se complicó con Chile y Perú, también partidos polémicos, y por último perdió la final en un partido donde el árbitro no estuvo al final de nadie, yo le doy un 9 de 10. Puesto 1. Y pues por último y primero en esta copa, colocó a Argentina, selección que pasó primera de su grupo, ganándole a Paraguay y Uruguay, empatando con Chile, y goleando Bolivia en cuartos, goleó a Ecuador 3-0 en semifinal, empató, y se complicó un poco contra Colombia, que vencería a penales con una actuación polémica de su arquero Martínez en la gran final, le ganó por la mínima a Brasil pero controlando más el partido, así yo le doy un 9,5, pues no hizo la copa perfecta pero ganó y se fue invicto con uno de los dos goleadores de la copa, y una buena actuación. ¿Qué opinan de este video? ¿Estás desacuerdo con los puntos y las posiciones? Háganmelo saber en los comentarios, y denle like y suscríbanse si el video fue de su agrado, compartan y estén al tanto del canal, pronto subiré más contenido. Sin más que agregar, esto fue Reaper the Night.